Bueno, en esta década hay dos medidas importantes, dos cosas que quiero preguntarte: la relación con Cataluña, con los regionalismos y la política, la legislación laboral, ¿no? Y quiero empezar por Cataluña. En el año 1900, siendo ministro de Gobernación, emprende un viaje a Cataluña y quería preguntarte por qué se dio ese viaje y qué resultado tuvo. El tema de Cataluña, curiosamente, era un tema al que se estaban empezando a enfrentar los gobiernos nacionales, que hasta ahora eran neófitos en este tema. Es decir, en 1892 habían creado las bases de Manresa. Hace unos años empezaban los movimientos tanto en el País Vasco como en Galicia, en Cataluña, algo en Andalucía también, pues el tema de los regionalismos, el tema de la identidad propia a tener un calado profundo. Pero en Cataluña esto se articuló de una forma, con un proceso, con unas particularidades muy marcadas, ¿no? No había supuesto un problema hasta entonces. Es decir, incluso los conservadores con el tema del regionalismo no lo veían mal. Es decir, pues el tema de retomar las tradiciones, pues lo veían como algo, bueno, pues que le daba, incluso al país le daba cuerpo, ¿no? Lo vertebraba. Pero en Cataluña, ¿qué sucedió? Confluyó el tema nacionalista, el tema regionalista identitario, coincidió con el tancament de caixes. ¿Qué pasó con el tancament de caixes? Bueno, la reorganización de Raimundo Fernández Villaverde, aquí por eso este elemento fue tremendo, consiguió reorganizar las cuentas este hombre, hay que decirlo, pero el precio a pagar fue enorme. Para empezar, quiso reorganizar la fiscalidad del país. Para reorganizar la fiscalidad, claro, tuvo que ir al tejido empresarial, acudir al tejido empresarial, que era la fuente de suministro pecuniario del gobierno, no había otra. ¿Qué sucedió? Que los empresarios, ante la reorganización fiscal, se levantaron, pero fue en toda España. Sucedió en Zaragoza, sucedió en Valencia, etc. ¿Qué pasó en Cataluña? Que en Cataluña, en Barcelona, principalmente se produjo lo que se conoció como el tancament de caixes, el cierre de cajas. Ahí los empresarios optaron, ante las revueltas, optaron por una fórmula para oponerse al gobierno que dio un resultado relativamente exitoso, que fue cerrar los comercios y de esta forma y darse de baja en Hacienda, por decirlo así, en el fisco, con lo cual pues no tenían que declarar, etcétera. Era una especie de insumisión fiscal. Esto estaba sucediendo en Zaragoza, en Valencia, repito, pero en Barcelona las cosas, digamos, el tema tomó un tinte identitario. Es decir, los comercios catalanes empezaron a hablar, los empresarios catalanes empezaron a hablar también del tema del estilo catalán, de hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió también en ese momento de forma paralela? Que el señor Camilo García Polavieja, que era el general Polavieja, que formaba parte del gobierno, y Durán Ibás, que era otro ministro de Gracia y Justicia, formaban parte de un grupo que podíamos llamar de incluir a la sensibilidad catalana en el gobierno. Incluso se había formado una especie de confederación de apoyo a Camilo Polavieja, etcétera, que era como el general cristiano, le llamaban, parecía que venía a regenerar un poco todo. Y este sería un tema muy interesante de hablar, de cómo llegó al gobierno de Silvela, ¿no? Polavieja, porque fue Dato el que negoció con él. Pero bueno, en términos resumidos, en términos breves, tanto Durán Ibás como Camilo Polavieja formaban parte de la sensibilidad catalana, que el gobierno querían incluirlos para, digamos, hacer un guiño a este sentimiento catalanista. ¿Qué pasó? Que con el cierre de cajas, las revueltas confluyeron los dos elementos de tensión: el comercial, el puramente económico, y el identitario. Dato no tuvo reflejos para ver que el problema iba más allá, mucho más allá del Dato. Dato propuso: pues mira, si hay un problema en Cataluña, yo que soy el ministro de Gobernación me planto allí. Voy allí, veréis cómo negocio con todos y lo soluciono. Bien, Silvela no lo tenía claro, porque Silvela ya empezaba a oler que el problema era de fondo y era un problema mucho más complejo. Pero Dato se fue a Cataluña, bien. ¿Y qué sucede? Que la visita a Cataluña se volvió una tortura. Desde el primer día en Barcelona, los 6 días que duró, 7 la visita,
fue pitadas, silbidos continuos, lo perseguían, Visca Cataluña, no sé qué. Se convirtió, o sea, lo que era en principio una revuelta económica, una insumisión económica de pequeños comerciantes, se convirtió en todo un canto al estilo catalán, a la corrupción españolista. De fondo, ¿qué estaba sucediendo? Que la burguesía catalana conservadora estaba encontrando desgajándose, ya llevaba años desgajándose del conservadurismo español, del Partido Conservador, y estaba encontrando un lugar propio que de hecho en la propia Cataluña encontraran un espacio. Y todo esto confluyó en un proceso absolutamente medido, calibrado, con estrategia. Sin embargo, la relación de Campo con Antonio Maura fue muy... Bueno, Campo llegó a ser ministro con Maura en varias ocasiones. Sí, sí, había gobiernos, repito, era una época en el conservadurismo, digamos, no estaba mal, no había un concepto negativo con respecto al nacionalismo, ¿no? Es decir, a Dato porque le plantaron cara cuando fue a Cataluña, porque le silbaron, empezaron el Visca por todos lados en las cenas oficiales a las que iba y tal, que si no, no había un concepto negativo, ¿no? Silvela incluso escribió en 1903, un par de años después, algunos artículos, el nacionalismo y sus alivios y tal, donde, digamos, no veían un peligro para digamos, la ecuación nacional. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Ellos no, excepto los liberales sí, porque es verdad que con Antonio Maura, Cambó tuvo una relación efectivamente, pero con Santiago Alba, por ejemplo, no se podían ni... Era, pero también ahí pasaron algunos años y el nacionalismo se radicalizó, el conservadurismo se hizo mucho más nacional, también reivindicativo, un poco reaccionario, hubo algunos elementos extra. Pero en este momento, digamos, yo atribuyo a que a Dato y a Silvela y a todos les pilló el tema imberbes, les pilló como neófitos. No, era inédito este problema. No era un problema... Hasta ahora el carlismo u otras tensiones que había habido no se habían, digamos, vertebrado en torno a una identidad concreta, un tema tan marcadamente territorial como este, ¿no? Y aquí ya empezaban, después coincidió, bueno, hubo alguna anécdota como que coincidió la visita de la Marina francesa en Barcelona y entonces algunos asistentes del almirante, no recuerdo su nombre, pero del almirante a la recepción empezaron a decir Visca Cataluña y empezaron a cantar también la Marsellesa y